Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La Guía Familiar. Hola, Dios les bendiga. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes una vez más aquí en su programa La Guía Familiar. Este programa es un programa muy especial porque aquí se imparten las lecciones que se estudian cada semana en cada una de las células familiares de Misión Cristiana Elim. Bueno, usted que es líder, lideresa y nos ve, sabe que hay células que están en muchas colonias, en muchos lugares, no solo de San Salvador, sino de El Salvador y, por qué no decirlo, muchos nos miran desde otras partes del mundo. Los estudios están muy especiales. El estudio de la semana pasada fue la búsqueda de Abraham. Y para esta semana hay un estudio también muy especial. Un estudio del que por supuesto vamos a aprender mucho. La semana pasada hicimos una dinámica que era de subir una fotografía a una publicación en la página de la célula. Ya al final vamos a ver un par de estas fotografías y vamos a contar cómo estuvo la dinámica. Pero antes que nada, déjenme decirles que nosotros como líderes y lideresas debemos estar muy conscientes que buscar al Señor es importante, que acercarnos a Él en oración, que llegar a Él y poner ante Él nuestras peticiones, poner ante Él las necesidades de los miembros de las células, va a generar mucho éxito en las células. Y aquí tengo en mis manos la guía. Hay uno de los puntos que tiene la guía al inicio, no punto del estudio o de las lecciones, sino un punto clave para poder tener una célula exitosa. Y uno de esos puntos clave habla de la oración por los miembros de la célula, los miembros que están enfermos, los miembros que tienen problemas graves, los miembros que están queriendo alcanzar algunas metas o propósitos en su vida y, por supuesto, orar para que el Señor pueda obrar con su Espíritu Santo en cada uno de ellos. No dejemos de orar. Y eso muchos hermanos y hermanas lo han hecho en el transcurso de la historia de Misión Cristiana Elim. Han buscado al Señor en oración y por eso es que han logrado mantenerse en el tiempo. Vamos a ver uno de estos testimonios breves aquí en la Guía Familiar. Me encanta trabajar con niños, pero yo quisiera ver a esos niños viviendo diferente, en un ambiente diferente, que ellos crezcan con valores, que sean hombres de bien y pues llegarlos a ver pues profesionales. El hermano Mario hablaba acerca en una predicación donde hablaba acerca de los frutos, ¿verdad? De tener frutos pues en la célula, en la conferencia. Me acuerdo yo que él hablaba eso, ¿verdad? Y que le diera, me acuerdo que le hablaba tan así, que decía que dame frutos o me muero. O sea, yo fue tanto para mí que yo en mi oración así le decía, Señor, dame frutos, Señor. Dame bautizado, dame que yo vea crecer. Y es que así es. El Señor oye nuestras oraciones. El Señor escucha nuestras peticiones. Así que, hermanos, hermanas, líderes, lideresas, siempre busquemos al Señor. Bueno, así sin más, quiero que por favor ahora le demos la bienvenida al pastor que va a impartir la lección de esta semana. Es el pastor Germán García, un pastor que en este momento está a cargo de una zona en Ciudad Delgado. Así que vamos a quedar con nuestro hermano Germán, lo vamos a recibir aquí en la guía para poder aprender de la lección de esta semana. Bienvenido, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, hermano Isaías. Gracias al Señor, siempre dispuestos a servir en la obra del Señor. Es un gusto que esté aquí, hermano. ¿Qué tal la zona? ¿Cómo está todo allá? Le agradezco siempre ahí los líderes dispuestos a servirle a Dios también, y creo que es uno de los objetivos que cada uno de ellos también deben de tener. Qué bueno, hermano. ¿Y qué tal el estudio para esta semana? Pues creo de que el estudio va a ser de mucha bendición para cada uno, no solamente de los líderes, sino también para los oyentes, los amigos que habrán de estar en cada una de las células, y no dudo que Dios trae un mensaje. Así es. Bueno, hermano, así sin más, gracias por estar aquí y bienvenido
aquí para que pues podamos escuchar el estudio de esta semana. Muchas gracias, hermano Isaías. Amén, hermano. Pasa adelante. Gracias. Es un gusto poder saludarles en esta oportunidad y estamos aquí con el propósito de poder compartir el tema que se estará enseñando este próximo sábado en las diferentes células de adulto. Y hoy tenemos la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes como líderes, que no dudo que será de mucha bendición para cada uno de ustedes, pero principalmente para aquellas personas que no conocen del Señor, que es el objetivo principal. En esta oportunidad queremos dar lectura a un pasaje de la Biblia y ese lo encontramos en el primer libro, que es Génesis. Para ello vamos a leer el pasaje. El tema, recuérdese que es la búsqueda de Jacob y el texto es Génesis capítulo número 32, versículo número 24 hasta el versículo número 30. Entonces, leamos el pasaje. Nos dice de la siguiente manera: Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ese es el pasaje que acabamos de leer, el que usted estará compartiendo con cada uno de los oyentes en las células de adulto. Recuérdese que es bien importante tener esa comprensión clara, en primer lugar, del texto que hemos leído. Posteriormente, recuérdese que hay que tener una comprensión más amplia y esa tiene que usted entenderla, que es la verdad central. En este momento voy a mencionar esa verdad central que nos dice que solo en Jesús podemos saciar la sed de nuestra búsqueda de Dios. Esa es una parte muy importante que debemos entender. Luego le recuerdo de que hay una introducción donde debemos de tratar la manera de que el oyente esté atento para que posteriormente en cada uno de los puntos que habremos de tocar, ellos puedan poder tener un poco más de entendimiento de lo que Dios quiere decirles. En la introducción, en cuanto a lo que corresponde la vida de Jacob, Jacob había tenido ciertos desacuerdos y situaciones que había vivido con su hermano Esaú. Esto le había llevado un par de tiempo, un promedio casi de 20 años, décadas, en las cuales él se había mantenido lejos de la casa de su padre, producto de un engaño, el haberle quitado la primogenitura a su hermano, y eso pues le hace huir porque Esaú estaba muy enfurecido con él. Pero a la distancia, Jacob está luchando consigo mismo, está luchando con su conciencia, porque se recuerda del engaño que había cometido no solamente a su padre, sino también el engaño que había cometido también hacia su hermano. Pero también resulta que Jacob, en esa distancia, él también estaba viviendo situaciones similares. Y es que Jacob estaba viviendo engaños tras engaños. Y esto como que le hace entender y reflexionar que la vida no podía continuar así. Era necesario dar un giro diferente
y poder entender y poder recapacitar, y no solamente hacer eso, sino mejorar su estilo de vida. Y para ello, pues, él llega a un momento en que habla con Dios, ora a Dios, y en ese momento de orar con Dios, también Dios le dice que vuelva a su casa. Y es así la historia que continúa, donde posteriormente vemos a un Jacob que después de huir de esa tierra donde él vivía, luego él entiende que tiene que regresar a su casa por indicaciones del Señor. Pero esto colocaba en un dilema a Jacob. Y el dilema es que, en primer lugar, él tenía que ser obediente a Dios. Y en segundo lugar, es que no podía mantenerse lejos de la casa de su padre. Y en tercer lugar, había otra cosa muy importante, y es que ahora él tenía que encontrarse con su enfurecido hermano, a quien él había traicionado, a quien él había engañado. Una de las cosas bien importantes es que Jacob tenía sed de Dios. Y no solamente la sed de Dios, sino también él quería las promesas. Él quería ser bendecido de parte de Dios. Aunque el peligro estaba por delante, él estaba dispuesto a enfrentar todo lo que pudiera venir, a enfrentar las consecuencias. Pero en este caso, él decidió obedecer a Dios, regresar a su tierra por indicaciones del Señor. Porque la idea era tener esa comunión, no solamente con Dios, sino también con su hermano. Y esto le movía más a obedecer, aunque representara una amenaza para su vida. Después de haber escuchado esa introducción, vienen los puntos que a continuación estaremos mencionando. Es bien importante que en cada punto, a cada uno de los oyentes, les quede claro la enseñanza, con el propósito de que tengan una comprensión más amplia de lo que la Escritura así nos dice. El primer punto es la soledad de Jacob. Le recuerdo de que Jacob estaba viviendo situaciones muy difíciles, y en esas situaciones difíciles que vivía es que tenía una lucha en su conciencia, una lucha consigo mismo. Pero llegaba el momento en que él se acercaba cada día más a su familia, y él, el propósito de querer ganar el corazón de su hermano, él envía una buena cantidad de regalos. Pero sus criados van hacia donde su hermano Esaú, y él decide quedarse. Deja que todos caminen hacia donde su hermano, y él se queda solo con el propósito de encontrarse con Dios. El pasaje allí lo encontramos en el versículo número 24, que nos dice: así quedó Jacob solo. Claro, era un momento bastante estresante, preocupante, el pensar que su hermano le estaba esperando. Y hay un punto bien importante en el pasaje, y es que su hermano estaba preparado con alrededor de 400 soldados armados. Y eso era una situación difícil, porque era una señal que él no lo esperaba con bien, sino con la idea de emprender ataque hacia él. Entonces, esto era de alguna manera estresante para la vida de Jacob. Pues claro, tenía muchos años de no ver a su hermano. Pero en esa angustia, en esa preocupación, en esa lucha interna, él decide buscar a Dios. Y ahí es donde se trata que cuando tenemos situaciones difíciles, que cuando enfrentamos momentos de angustia, que cuando nos encontramos en la soledad, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar a Dios de todo nuestro corazón, y sin duda lo vamos a encontrar. Jacob decide hacer eso y se queda solo, y en esa angustia decide buscar a Dios en oración. Él prefirió quedarse solo antes de atravesar el río. De la misma manera que nadie puede comer, que nadie puede beber por otra persona, y que nadie puede buscar a Dios a nombre de otra persona, Jacob decide hacerlo él de manera personal. Había una responsabilidad, y la responsabilidad era la de encontrarse con Dios, pero principalmente encontrarse también con su hermano. Pero el encontrarse con Dios es una situación muy individual, muy personal, muy propia de él. Jacob decide hacer eso, tener ese encuentro personal con Dios. Una de las cosas bien importantes es que en la vida
La sinceridad es clave cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos nuestras fallas, cuando reconocemos nuestros defectos y principalmente reconocemos nuestra necesidad. Esa es la clave para buscar de Dios. Y eso es un asunto de intimidad en cada uno. Jacob se queda solo y en ese momento decide encontrarse con Dios. El segundo punto es muy importante también entenderlo. Jacob tiene un encuentro y es el punto número 2 cuando dice que Jacob tiene el encuentro con el ángel del Señor. Jacob y el ángel del Señor. La búsqueda de Dios puede ser comprendida como una lucha para alcanzar la bendición de Dios. Aunque Jacob tenía una lucha interna, ahora él tenía una necesidad más profunda y la lucha era encontrarse con Dios. Jacob quería la bendición y con el propósito de recibir esa bendición, él comenzó una lucha toda la noche con ese ángel. Cuando ya casi amanecía, dice el pasaje de la Biblia, el varón vio que no podía con él y tocó el sitio del encaje del muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ese momento fue un momento de dolor, un momento humillante para aquel hombre luchador llamado Jacob. Jacob ahora debía apoyarse sobre su pierna descoyuntada, no podía caminar. Pero aún así, a pesar del dolor, a pesar de esa humillación, a pesar de ese golpe, Jacob persistía en la decisión de no soltar el varón hasta ser bendecido. Y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Es bien importante entender este pasaje y creo que pudiéramos aplicarlo nosotros. La búsqueda de Dios puede transformarse en una batalla intensa, en una batalla continua donde no debemos rendirnos, donde no debemos de cansarnos. Debemos ser persistentes por tratar de alcanzar los objetivos, por tratar de alcanzar la bendición que solamente Dios puede darnos. No importa el tiempo, pero no podemos cansarnos, no podemos rendirnos, sino que debemos anhelar más de Dios cada día en nuestras vidas, como lo hizo también Jacob. No importa el tiempo, no importa la intensidad, hay que colocar nuestra vida en las prioridades de Dios. Esa búsqueda en Jacob logró la bendición del Señor. Solamente los valientes alcanzan los propósitos que se proponen en Dios. Y Jacob se lo propuso y lo logró. Él le dijo, no te dejaré si no me bendices. El tercer punto nos menciona que Jacob logra la bendición del Señor. Lo que se propuso, lo logró. La persistencia en la búsqueda de Dios siempre recibe la recompensa. Todas las personas que son persistentes y perseveran, logran los objetivos. Y siempre cuando lo hacemos con Dios, Dios no se quedará de brazos cruzados y no nos dará todo cuanto nosotros pidamos. Y Jacob lo logró. Cuando el ángel del Señor vio que Jacob no lo soltaba, él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es interesante notar algo acá, que cuando el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa usurpador. Algunos dicen ladrón. Pero fue un usurpador porque robó la primogenitura de su hermano Esaú. Pero es bien importante que ahora no había un disfraz en la vida de Jacob. Él se presentaba como un personaje principal, sin ocultar.
Él, al decir Jacob, estaba diciendo usurpador. Entonces el ángel le dice: no dirás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Ese es el significado de Israel, el que lucha con Dios. Ahora, había luchado con Dios y había vencido y estaba alcanzando la bendición. El cambio de los nombres en las Escrituras era la manera de expresar el cambio de una naturaleza personal. Al sustituir el nombre de Jacob por el de Israel, el Señor le estaba otorgando la bendición de haber vencido. Dios puede cambiar todas las cosas. Dios puede cambiar nuestra personalidad. Dios puede cambiar nuestras actitudes. Dios puede cambiar nuestra forma de ser si nosotros lo expresamos de una manera sincera. Jacob había luchado y había vencido. Israel, que ahora se llamaba, sabía que su oración había sido escuchada. Todas las veces que nosotros pidamos a Dios y nos acercamos con sinceridad, Dios nos escuchará. Israel dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora Israel estaba seguro que iba a encontrar a su hermano, que iba a encontrar a su padre. Todo lo que no había ocurrido durante mucho tiempo, ahora él sabía que todo le iba a salir bien, porque el Señor lo había librado, porque el Señor le había dado esa bendición. Ahora Israel iba con toda la confianza de que el Señor iba con él. Esa es la confianza que nosotros tenemos, que si le pedimos a Dios de una manera persistente, sin cansarnos, todo lo que nosotros le pidamos, lo recibiremos. Llegamos al momento de la aplicación. Después de haber escuchado cada uno de los puntos, entendemos que hay una necesidad, y la necesidad es de encontrarse con Dios. En el momento que podamos encontrarnos con Dios, vamos a recibir la respuesta a nuestras vidas. Israel llamó a aquel lugar donde se encontró con Dios Peniel, porque cara a cara se había encontrado con Dios. Lo dijo de esa manera porque allí había sido un momento muy importante para su vida. Cada vez que tengamos ese encuentro en nuestra vida de una manera personal, vamos a recibir la transformación y vamos a llenar todos aquellos vacíos los cuales hemos cargado por mucho tiempo. Jacob, que ahora se llamaba Israel, él estaba completamente satisfecho porque Dios le había dado la paz y le había dado la tranquilidad que tanto necesitaba. Ya no iba a enfrentar ningún temor, sino iba a ir confiado porque Dios iba a ir con él. Solo cuando tengamos un encuentro personal, solo cuando tengamos esa intimidad con Dios, solamente cuando Dios nos visite, nos hable, nos transforme y cambie nuestro estilo de vida, entonces nuestra vida cambiará de una manera total. Nuestra vida no solamente cambiará, sino también nuestra naturaleza, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Entonces vamos a encontrar la satisfacción a nuestras necesidades siempre y cuando busquemos a Dios. La transformación que usted y yo necesitamos, solamente la encontramos en Jesús. Él puede cambiar nuestra vida, Él puede cambiar nuestro estilo de vida, puede cambiar nuestro caminar y así caminar seguros y poder saciar aquella sed con el agua que Él nos ofrece. Y la vamos a encontrar buscando solamente de Dios. Como usted pudo notar, hermano líder, desarrollamos lo que es el tema que estaremos impartiendo. Leímos el pasaje, una verdad central, la introducción, el cuerpo y la aplicación. Tratemos la manera de pedirle al Señor para que de esa manera Él nos guíe y así poder llegar al corazón de aquellas personas que están necesitadas del Señor. Esa es una de las sugerencias, pedirle a Dios en oración para tener una comprensión más amplia. Que Dios les use y les respalde en esta enseñanza. Hermano Germán, muchas gracias por haber venido aquí a impartir esta lección número 4 de este trimestre. El tema de verdad, hermano, muy interesante.
Muchas gracias a ustedes también, hermano. Yo no dudo de que el tema va a ser de mucha bendición, no solamente para los líderes, sino principalmente para aquellas personas que asisten a las diferentes células de adulto y principalmente a los amigos que no conocen del Señor. Así es. Me llamaba la atención algo del estudio, hermano, y es cómo el Señor le cambió el nombre a este Jacob, ¿verdad? Que era ladrón, usurpador. Y creo que eso es lo que quiere hacer el Señor con muchas personas y lo ha hecho incluso con nosotros también, ¿verdad? Que conversábamos hace un rato acerca de cómo llegamos al Señor, ¿verdad? Muy joven. Claro, hermano, así es. Cuando uno se acerca a Dios de una manera sincera y reconoce uno sus errores, como el caso de Jacob, Dios puede cambiar también nuestro estilo de vida como se lo cambió a él poniéndole el nombre de Israel, después de haber tenido ese encuentro sincero con Dios. Bueno, hermano Germán, de verdad muchas gracias por haber estado aquí. Y antes de retirarse, hermano, ¿algún consejo que les quisiera dar a los hermanos líderes, lideresas, bueno, todos los involucrados en las células? Gracias, hermano. Claro que sí, a cada uno de los hermanos líderes, siempre motivándoles a que no pierdan el enfoque y principalmente el llamado que Dios nos ha hecho a través de esa gran comisión de ir y a buscar lo que se había perdido, que eso es lo que el Señor Jesús hizo. Y a través de las células nosotros podemos hacerlo, poder ganar a aquellos que no conocen del Señor. Por lo tanto, no perdamos esa pasión que Dios nos ha entregado. Muy bien, hermano, gracias. Gracias por todo, que el Señor le bendiga y aquí muchas gracias a usted. Tenerlo en una próxima oportunidad. Gracias, hermano. Gracias, muy amable. Hermano. Un pan. El estudio de esta semana sin duda está muy especial. Como decía el hermano Germán, es muy importante que nosotros como líderes y lideresas guiemos a otros para que ellos conozcan al Señor, para que ellos, así como Jacob se encontró con el Señor y hasta el nombre le cambió, otras personas puedan conocerle también. Nosotros incluso, así nos pasó, conocimos al Señor en un momento de nuestra vida y por eso es que estamos aquí sirviéndole. Como les decía al inicio, hicimos una dinámica la semana pasada de que se subiesen fotos a una publicación en la página de la célula, que es la página de todas las células familiares. Ahí ustedes son bienvenidos a participar, a comentar, a darle like a las publicaciones, a ver el contenido que tenemos ahí en esa página. Vamos a ver un par de fotos de las que nos enviaron a la página en la que pusimos el post de la dinámica. Vamos a ver cómo Dios obra en diferentes lugares de nuestro país. Y como les decía, también obra el Señor en otras partes del mundo en diferentes células. Veamos un par de fotos. Muy bien, vemos cómo el Señor se está glorificando en diferentes células. Vamos ya casi cerrando y solamente quiero recordarles que sigamos motivando para que amigos, hermanos, vecinos nuestros puedan unirse a las diferentes células, a su célula, que sigamos pidiendo en la semana, que sigamos preparándonos con el estudio para que el Señor se glorifique. También es importante recordarles a los amigos y hermanos que están en las células acerca de los diferentes horarios de cultos en la iglesia, para que ellos puedan acompañarnos también y puedan seguirse edificando en el Señor. Quiero agradecer en nombre de la Corporación de Radio y Televisión a los socios y socias que están siempre apoyando los medios de comunicación, los diferentes proyectos de la iglesia. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Muy bien, que el Señor les bendiga. Con la ayuda de Dios nos vemos la siguiente semana aquí en la Guía Familiar. Hasta pronto. Manténganse firmes e inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La Guía Familiar.